Muy buenos días, jóvenes, ¿qué tal? Qué gusto reencontrarme con ustedes. Solo, primeramente, saber si estamos conectados. ¿Me escuchan, por favor? Buenos días, profesor. Sí se lo escucho. Muy bien, gracias, Luciana. Vamos entonces a nuestra clase de hoy día. Muy interesante, vamos a hablar de la personalidad. La pregunta que podríamos hacer no es, ¿yo tengo personalidad? ¿Esto qué implica? ¿Qué implica que yo tenga una personalidad? Bueno, de primera mano todo el mundo diría, bueno, sí, tenemos personalidad. Pero, ¿qué implica esto? Implica solamente que nos podemos diferenciar de otras personas claramente. Implica tener cualidades, condiciones, habilidades diferentes. Bueno, ya les doy las claves. Ojo, aquí ya están en el chat para que ustedes puedan verlas y contrastarlas. Vamos ahora a nuestro tema. Acá no me permite un anuncio ingresar, no sé qué pasa. Vamos a ver. Vamos a compartir nuestro PPT como siempre. Tenemos entonces acá la primera parte de la personalidad. Vamos a tener 2 semanas del tema, personalidad 1 y 2. ¿Qué vamos a ver hoy día? Veamos. Vamos a desarrollar la definición de personalidad. Vamos a ver que, como la mayoría de temas psicológicos y temas científicos, eh, vamos a hablar de algo que la ciencia, la psicología ha construido, ha determinado, existe porque las ciencias han logrado describir y determinar este fenómeno llamado personalidad en el ser humano. Al igual que otras ciencias determinan diferentes fenómenos que estudian. Por lo tanto, básicamente vamos a estudiar teorías de la personalidad. En ese sentido, en las ciencias hablan de constructos porque se ha propuesto un concepto que explica el porqué de algún hecho o fenómeno, o lo describe. Eso es muy importante en las ciencias y esto ocurre claramente en el tema de la personalidad. Vamos después a definir la personalidad como constructo teórico, a ver sus factores y componentes, ¿no? O sea, vamos a revisar más de cerca cómo podríamos explicar de manera más específica algunos aspectos y también la estructura o partes de la personalidad. Y luego vamos a ver, esto es importante, quizás sea el centro de gran parte de la clase de hoy día y la semana que viene. Vamos a revisar los enfoques descriptivos o las teorías o modelos descriptivos, que son los clásicos, ¿no? Ahí tenemos las teorías de los rasgos, por ejemplo, y de las tipologías. Siguen siendo importantes porque ayudan a describir la personalidad y nos permite, por ejemplo, diferenciar a las personas, subrayando justamente eso, sus rasgos, formas particulares de personalidad. En cambio, los enfoques explicativos que son más recientes y arrancan con el psicoanálisis, se construyen constructos más complejos porque ahora el interés es explicar el porqué de la personalidad, el porqué de las diferencias individuales. Y aquí entonces tenemos las teorías contemporáneas. Después del psicoanálisis también tenemos las teorías conductuales, las humanistas, las cognitivas y las sociocognitivas, que vamos a ver en la siguiente clase. Hoy día entonces vamos a estudiar principalmente los enfoques descriptivos y señalamos el enfoque explicativo que comenzamos con el psicoanálisis. Muy bien, una pregunta que nos podemos hacer de entrada es, ¿podemos cambiar? Hace poco escuchaba a una persona decir, las personas que ya tienen cierta edad no cambian. Ya no, ya, ¿para qué insisten? No van a cambiar. Eso es cierto,
llegada a una edad, digamos, adulta, las personas no pueden cambiar. Bueno, es posible que pueda cambiar nuestra personalidad. Podríamos decir de que desde la psicología, sí, la propia psicología nos demuestra de que es posible cambiar la personalidad. Parte de la existencia misma de la psicología como especialidad, como forma de intervención en los diversos aspectos de la conducta humana, ¿no? Sostiene de que es posible el cambio. No tiene que ver necesariamente con la edad. Vamos a ver que también podemos cambiar no solamente en nuestra apariencia o en algún rasgo, sino también podemos modificar valores, podemos aprender comportamientos y habilidades y pueden finalmente a reconfigurar parte de nuestra personalidad. Vamos a ver estos temas entonces. Vamos con la definición de personalidad. La personalidad se revela, ¿no?, con las ciencias, particularmente con la psicología, quien revela que tenemos características únicas, como si fuéramos, por ejemplo, las huellas dactilares. No hay dos huellas dactilares iguales, no hay dos retinas iguales, por eso es que la huella dactilar y la retina se utilizan hoy día como mecanismos, como una suerte de seguridad para poder acceder solamente a una información personal. Entonces la personalidad señala de que tenemos características únicas que nos diferencian de los demás. Y se han construido conceptos como temperamento, carácter, personalidad, rasgo, entre otros, que nos señalan ese tipo de conceptos y conjunto de conceptos, es decir, constructos o hipótesis científicas. El conjunto de conceptos le llamamos constructo y el conjunto de constructos, teorías o aproximaciones científicas. Entonces, digamos, el conjunto de constructos teóricos pueden ser llamados teorías, modelos o enfoques. Pero todo constructo científico básicamente se sostiene en hipótesis que van a ser confirmadas, ¿no?, por la propia ciencia, cosa que podemos ver en el estudio de la personalidad. Finalmente, estas características de personalidad únicas en cada sujeto, incluso los mellizos o gemelos que vienen efectivamente de un mismo núcleo biológico, y efectivamente quienes tienen amigos gemelos o mellizos lo pueden afirmar, son como dos gotas de agua, son igualitos. Pero ¿por qué los amigos y los familiares pueden reconocerlos y decir, ellos son gemelos? Incluso les llaman así, mira, ahí va el gemelo. Los más cercanos le llaman por su nombre, otros saben que alguno de ellos es. Porque hay diferencias de personalidad. Esos gemelos, si bien se parecen y son dos gotas de agua, tendrán luego personalidades diferentes, gustos, preferencias, formas de reacción, comportamiento, forma de interaccionar con las demás personas, que lo van a hacer diferentes. Con el tiempo, un gemelo será ingeniero o técnico en computadoras o un oficio, otro tendrá una profesión o será artista. Muy diferentes los dos en su personalidad. Efectivamente habrán características de repente muy parecidas en otros aspectos, pero parecidas, no similares. Patrones de comportamiento entonces nos señala la personalidad. Un patrón son esquemas, ¿no? Una persona
puede ser diferenciada de otra cuando descubrimos sus patrones de comportamiento, es decir, sus formas habituales, frecuentes. Entonces, según nuestra personalidad, reaccionamos ante el contexto, los estímulos, la información de forma, ¿no?, más o menos estable. Así, por ejemplo, la personalidad tiene rasgos, ¿no?, de sociabilidad, son personas que gustan, no solamente tienen la habilidad, sino gustan interactuar con los demás. Otros más bien se orientan más a la creatividad, u otros a hacer objetos, a construir objetos. Entonces ahí tenemos ese patrón estable en el comportamiento, nos permite reconocer a las personas. Ese patrón estable tiene cierta estabilidad, se mantiene en el tiempo. Entonces podríamos decir que la personalidad señala a través de teorías psicológicas que los seres humanos tenemos una personalidad o características únicas que nos diferencian de los demás. Somos sujetos únicos, puesto que hallamos patrones de comportamiento estables. Repito, una persona sociable lo fue desde que fue bebé, desde que era un bebito que sonreía a las personas que se le acercaban. De joven era muy sociable, muchos amigos, contactos por doquier, y ya de adulto incluso se dedica a eso, es periodista, por ejemplo. Entonces, también podemos decir que la personalidad, en términos de raíz etimológica, viene de lo que es el personaje del teatro, que usa a veces máscaras como en la antigüedad, ¿no?, donde permitía a los actores con la máscara resonar su voz y dejarse escuchar al público. Antes es una técnica que se usaba en la antigüedad, las máscaras que también señalaban, ¿no?, el estado de ánimo del personaje, felices, molestas, o algunas características, arrogancia, ¿no?, agresividad. Entonces, señala una característica del personaje, esa máscara. De ahí viene. Todos tenemos máscaras, entre comillas, psicológicas, son nuestros roles. Por ejemplo, los roles de profesor, que estoy en este momento haciendo yo, estoy haciendo mi rol de, mi máscara, mi personam en el latín, ¿no?, mi máscara social, mi rol de profesor, pero tengo otras máscaras de padre, ¿no?, por ejemplo, de hermano, de esposo. Ustedes también tienen de máscaras de estudiante, de hijo, de amigo, y esas son nuestras máscaras, nuestros rasgos de personalidad. Viene entonces también de la raíz etimológica del latín, del griego y del etrusco, vinculados a las máscaras del teatro, al personaje teatral. ¿Qué factores podemos encontrar en la personalidad? Es decir, ¿qué factores más específicos explican la presencia de la personalidad? Tenemos, en primer lugar, el factor biológico, que sería la herencia. Es decir, lo biológico, ojo, en la personalidad se le llama temperamento. Es lo biológico. Nuestra reactividad biológica a los diferentes estímulos del medio ambiente y contextos. Eso viene de nuestra herencia. Típicamente, por ejemplo, podemos encontrar temperamentos introvertidos y extrovertidos. Por ejemplo, el introvertido le viene bien estar solo, no se hace problemas, puede emprender tareas solitarias y, por ejemplo, investigación, estudio, le viene muy bien. Pero un introvertido podrá estudiar y desarrollar un ensayo muy bien, pero para exponer o para trabajar en equipo podría sentirse un poco más limitado. Allí, por ejemplo, más bien el extrovertido destaca en la exposición, habilidad verbal, fluidez verbal, de repente no muy
mucha información, pero hay mucha facilidad de palabra, o para el contacto con las personas, hace en el equipo, ¿no? Brilla por su accionar, hasta podría tener rasgos de liderazgo, el, por su temperamento sociable. Entonces, el temperamento lo heredamos, como viene de la herencia, lo heredamos de nuestros padres, ¿no? Los padres, dos padres con tendencias temperamentales introvertidas tendrán generalmente hijos así, pero no necesariamente, ahí viene ya la probabilidad biológica, pueden ver rasgos extrovertidos más bien, que se muestran, que estuvieron latentes y se muestran más bien ahora en la descendencia de los padres, que pueden ser, por ejemplo, introvertidos. Entonces, la herencia biológica, temperamento viene de cuál es tu temple, cuál es tu madera, de qué estás hecho, ¿no? Diría el dicho popular. De ahí viene, ¿no? Temperamento. Y el temperamento, como es biológico, esas características de herencia biológica las vemos desde que nacemos, ¿no? El bebé que es sociable sonríe, es activo, forma apegos rápidamente con los cuidadores, rápidamente sonríe, acepta la compañía. En cambio, los bebés introvertidos primero te observan bien, te hacen un seguimiento visual, poco a poco entran en confianza, tienes que ganarte su confianza y luego ya te reconocen muy bien. Ahí estamos viendo, no sonríe mucho, pero sí atiende. Aparentemente es una persona fría, pero no es tanto así. En realidad el introvertido procesa más lento el aspecto emocional. Por eso a un introvertido tú puedes discutir con él, digamos, un social, un sujeto sanguíneo, sociable, temperamentalmente hablando, tiene una diferencia con un introvertido. Como que intercambian diferencias, discuten, y pueden discutiendo amigos, pueden discutir fuertemente, y al día siguiente el extrovertido como que se olvida, pero el introvertido no se olvida. Pasan los días, las semanas y hasta los meses, y el introvertido posiblemente no olvide la discusión y espera pues, seguramente las disculpas respectivas. Por lo tanto, el introvertido se le ve frío y parsimonioso, pero en realidad es más receptivo, aun cuando no lo parezca. ¿Qué otro factor tenemos en la personalidad? Tenemos ahora el entorno sociocultural. Tiene que ver esto con la socialización que vimos en la semana 2, pero particularmente tiene que ver con la asimilación, con la interiorización de los valores. Los valores son importantísimos y marcan unas características de personalidad. Los valores los internalizamos en familia, de nuestra cultura, de las instituciones, por ejemplo, de la universidad. El pasar años estudiando en una institución marca tu personalidad, ¿no? Adquieres valores, y eso lo saben muy bien los que se dedican al mundo de las empresas. Una empresa genera su cultura particular, una cultura, un contexto, un clima organizacional, diríamos técnicamente. Ese clima está conformado también por valores, que poco a poco sus integrantes van asimilando. Y digamos, valores, por ejemplo, de responsabilidad, valores, por ejemplo, vinculados a una acción concreta, por ejemplo, ponerse en el lugar del cliente, pensar como el cliente, hablar como el cliente, serían valores que va generando la propia empresa. Lo mismo ocurre en todo el contexto social. Entonces, las personas podemos interiorizar valores y también cambiar los valores. Entonces, también aquí la educación es importante en lo que
implica el entorno sociocultural. Podríamos decir que en la personalidad los valores son variables psicológicas que regulan el comportamiento y regulan esos patrones estables. Una persona con valores, por ejemplo, de ayuda, una persona que tiene tendencias a ayudar a los demás, como en este joven que da el permiso a una señora para que tome asiento en una movilidad pública, es una persona que se va a caracterizar por ese rasgo. Incluso sus amigos lo van a identificar como que es más sociable en el sentido de apoyar. Luego tenemos el factor de la autodeterminación situacional. Es decir, es lo que hacemos nosotros con nuestra propia vida, lo que hacemos en nuestra biografía. Nosotros mismos, digamos, está en nuestras manos cómo tallar de alguna manera, cómo formar nuestra personalidad, porque la personalidad depende mucho de las decisiones que tomamos en la vida. Una decisión que va a marcar tu personalidad es la universidad que vas a elegir para pasar allí varios años. Estudiar en una universidad nacional, como San Marcos, o estudiar en otra universidad, nos va a llevar a justamente adquirir valores y a desarrollar una serie de comportamientos, ¿no?, producto de esa decisión personal. Entonces, las decisiones que tomamos, las actitudes sobre nosotros mismos, que nos llevan a seleccionar y a tomar decisiones, se convierten en los factores autodeterminantes o situacionales. La edad en que te casas, a qué edad te vas a casar, la cantidad de hijos que vas a tener, son entonces decisiones personales que autodeterminan, o factores situacionales que van también a ser factores, pero un factor que puede determinar tu personalidad o alguna característica de esta. ¿Qué componentes entonces podríamos diferenciar con claridad, o qué estructura o partes tendría finalmente la personalidad? Podemos encontrar el temperamento, el carácter principalmente. Habíamos dicho que el temperamento es la parte biológica, viene del factor de la herencia biológica, es el temperamento. El carácter, por otro lado, viene más bien del aspecto sociocultural y autodeterminativo. Temperamento, carácter. El temperamento es, ¿no?, las características más vinculadas con la reactividad fisiológica o biológica. Decíamos que es muy claro desde que son bebés, el ser humano puede mostrar rasgos de temperamento, ¿no? Por ejemplo, hay bebés que tienden más a reaccionar al sabor del alimento, y rápidamente se puede ver aquello que no les gusta, y se ven ahí los rasgos del gesto, por ejemplo, de asco, con toda claridad. En otros bebés no tanto, algunos muestran básicamente reactividades de rechazo, se enojan con mayor claridad, así también como también pueden reaccionar con mucha alegría. Y ahí estamos viendo entonces una emotividad, características de sociabilidad, ¿no? Los introvertidos aparentemente son menos energéticos, más fríos ante el contacto de las personas. Aparentemente, decíamos. En realidad, el temperamento sanguíneo o sociable es más superficial en términos de interacción social. Superficial en el sentido de cuánto le afecta el contacto. Al que le afecta más lo que ocurre en la interacción es al introvertido, porque procesa de una manera más detallada ese contacto. En cambio, el sociable es de alguna manera más, digamos, superficial, porque rápidamente procesa
tus diferentes, ¿no? Tienes esa habilidad de prontitud, ¿no? De la interacción social. Tiene muchos amigos, pero probablemente el introvertido tenga pocos, pero de esos pocos tiene muy buenos y entrañables amigos, de tal manera que los introvertidos cuando se reúnen, ¿no? Por ejemplo, muestran ahí el grado de, ¿no? Relación que tuvieron. También los sociables, de repente hacen una gran fiesta, invitan a muchos amigos nuevos, y ahí hay diferencias de temperamento que explican la forma de reencuentro, por ejemplo, que ocurren ya en las amistades pasados los años. Vemos ahí también diferencias de temperamento, grupos introvertidos, grupos extrovertidos. Entonces el temperamento viene de temple, ¿no? ¿De qué estás hecho, dirían, ¿no? Madera recia o madera débil, dirían antiguamente. Frío o caluroso, temperamento. Carácter. En cambio, el carácter es el componente que tiene que ver con la socialización. Entonces, habría una metáfora que utiliza un autor acá para diferenciar, que es la metáfora de la estatua. La estatua es hecha con un material de la naturaleza que sale en bloques, se le encuentra en bloques, que es el mármol, viene de la cantera, de la mina, y es el material natural. El mármol representa el temperamento, pero luego viene un artista quien selecciona el bloque de mármol por sus características, color, etcétera, y a ese mármol lo talla, le da características únicas y lo convierte en una estatua. La estatua sería el carácter, lo que la sociedad hizo con el temperamento. Ya no es el bloque de mármol, ahora es una estatua con características únicas. Por lo tanto, su origen viene del artista y de la cultura que expresa ese, o de los valores y estética que ese artista ha plasmado al tallar la estatua. Por lo tanto, refleja más el aspecto ético, ¿no? En la estatua entonces vemos rasgos también que pueden expresar diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en Lima nomás, si vamos al campo de Marte, podemos ver ahí la pirámide que está, es una obra de arte excelente, pocas podemos encontrar a estas alturas, y la pirámide del campo de Marte, vemos aún estatuas que como que caen del cielo y van cayendo alrededor de la pirámide, que expresan el personaje de Ícaro, ¿no? De la mitología, que al querer volar, al acercarse al sol, se derrite la cera de las plumas que hacían sus alas, y comienza a caer. Por querer llegar más alto, cae. Y vemos que ahí ¿no? Como la estatua parte del piso y va subiendo por la pirámide y después cae. Esa es una obra de arte, una estética que nos muestra no solamente una historia, sino también un enfoque, una forma particular de ver lo que, ¿no? En este caso se puede hacer una persona expresada en esa estatua. ¿Qué es el carácter entonces? Lo que la sociedad ha hecho. Hoy día retorna a la psicología el carácter porque tiene que ver con la educación y se pueden educar características del carácter. ¿Qué enfoques tenemos de la personalidad? Tenemos dos grandes enfoques, el enfoque descriptivo y el enfoque explicativo. El enfoque descriptivo tiene que ver directamente con las características
señalan formas de evaluación y características de la personalidad. En cambio, los enfoques explicativos se interesan más por la naturaleza de la personalidad. ¿Qué es la personalidad realmente? ¿Cómo poder entenderla y explicarla? A eso apuntan las teorías explicativas. Vamos a trabajar hoy día más los enfoques descriptivos. Vamos a ver que en los enfoques descriptivos sobresalen la teoría de los rasgos de Allport y la teoría tipológica de Galeno, Kretschmer y las tipologías psicológicas en estas teorías tipológicas, las tipologías psicológicas de Jung y de Eysen. Vamos por la teoría de rasgos de Allport primero. Allport plantea por primera vez el concepto de rasgo, que es un sistema neuropsicológico individual que predispone formas consistentes y adaptativas de sentir y actuar. Estos rasgos evidentemente tienen cierta estabilidad en el tiempo y nos diferencian a las personas. Entonces la personalidad está constituida de rasgos. Habrían tres rasgos fundamentales: los centrales, los secundarios y los cardinales. Pregunto, ¿cuál de estos tres rasgos es el fundamental para describir una personalidad? ¿Centrales, secundarios o cardinales? Centrales. Los rasgos, su nombre lo dicen, sí, son los rasgos centrales. En este caso, sí, ¿no? Son la piedra angular de la personalidad, los rasgos centrales. Y son estables, bastante estables en la personalidad. Se observan en el comportamiento social y permiten describir, ¿no?, rasgos de sociabilidad, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo tú describirías a tu mejor amigo o amiga? A ver, dime una característica rápidamente. Tú podrás decirme, mi amigo, por ejemplo, es muy sociable. Ahí está su rasgo. Tú sabes que tu amigo pasará los años y tendrá esas características. O podrás decir, mi amigo es muy estudioso, se concentra mucho a estudiar, es muy enorme, y su memoria, rasgos centrales que lo caracterizan. En cambio, los rasgos secundarios rodean a los centrales. A veces toman la apariencia de central, pero no lo son. Por ejemplo, ¿no?, solamente cuando vemos a una persona, si ustedes, por ejemplo, me ven durante el día, yo a veces paso mucho, llego a estar horas escuchando música, ¿no? Hoy día también con los audífonos, y tú dirías, pero, profesor, de repente, como alguna vez un familiar me dijo, tú eres un músico frustrado, ¿no? Yo soy un melómano, a mí me gusta la música. Y tú cuando, como mi primo, podrías decir, puede ser un rasgo central, no, es un rasgo secundario, es un hobby. Es un hobby. Como algunos, por ejemplo, si tú lo ves corriendo por la calle con su buzo, casi todos los días en la mañana, dices, deportista, no, es un hobby. Es un rasgo secundario que puede aparecer en su momento como central, pero en realidad no. Si hacemos un seguimiento de la persona, en realidad son rasgos secundarios. El rasgo cardinal viene de los puntos cardinales. Cuando llegamos a la adultez, puede presentarse un rasgo cardinal. Uno de los rasgos centrales se vuelve dominante en la adultez. Esto es muy claro en muchas personas, no en todas, ¿no? El rasgo se vuelve dominante, por ejemplo, el sentimiento de enseñar del maestro, la pasión del artista se vuelven dominantes, ¿no? Esto se revela, por ejemplo, en las biografías. Cuando estudiamos las biografías, vemos, por ejemplo, a una Madre Teresa de Calcuta, que siempre fue una joven dedicada a estos temas de la religiosidad, pero se transforma llegada a la adultez, y es a la Madre Teresa de Calcuta que reconocemos. Se vuelven sus rasgos cardinales dominantes. Es capaz de ir a los lugares más pobres que puedas imaginarte, y allí levanta todo un accionar producto de ese rasgo de personalidad. Igual, ¿no?
El militar se vuelve dominante a algunos rasgos y se convierte en un héroe. El abogado, que en un inicio se parecía a un sujeto muy inteligente y locuaz, con el llegado a un punto de su adultez, se vuelve un pastor. Se volvió dominante un rasgo. Esto ocurre entonces en la adultez, generalmente en la adultez intermedia y avanzada, los rasgos cardinales son muy característicos en la personalidad. No lo vemos en niñez ni en la adultez, perdón, en la adolescencia ni en la adultez temprana, aunque podrían aparecer algunos de manera muy leve a nivel de la adultez joven, en la adultez temprana, perdón, pero sí lo vemos claramente en la intermedia y sobre todo en la avanzada. Las teorías tipológicas pueden ser constitucionales o psicológicas. Decíamos que las teorías tipológicas, las temperamentales pertenecen a Galeno, las somatopsicológicas a Kretschmer y las tipologías psicológicas van a ser las introversión-extroversión de Jung y las factorialistas de Eysenck. Vamos a las teorías tipológicas. Las teorías tipológicas constitucionales, donde está Kretschmer, donde está, Galeno, parten del punto de la constitución física. Las teorías tipológicas constitucionales hablan de la constitución orgánica o corporal, es decir, la forma de tu cuerpo, de que seas alto o no muy alto, determina tu personalidad. El que seas alto y flaquito o alto y grueso determina tu forma de personalidad. De ahí su nombre, constitución física, constitucionales. Consideran que el aspecto físico corporal se relaciona con el comportamiento de la personalidad. Entonces, para Galeno, la constitución tiene que ver con el tipo de fluido que es dominante en el cuerpo. Flema, flemático. Bilis, también genera el colérico, por ejemplo. O sangre, sanguíneo, ¿no? Y dependiendo entonces del fluido que predomina en la constitución física, determina el carácter y la personalidad según Galeno. También en Kretschmer, la constitución física, la altura de la persona, si eres alto, pero delgado, pecho hundido, diría un kretschmeriano, va a llevar a que seas una persona retraída, que te aíslas, suspicaz. Bueno, las teorías tipológicas constitucionales no se utilizan en la actualidad, no son teorías contemporáneas y son muy cuestionables, pero históricamente son importantes porque permitieron el inicio, son los primeros que se atrevieron a definir y clasificar la personalidad, cosa que no es nada sencillo. Luego tenemos las teorías tipológicas psicológicas. Aquí tenemos a Jung y a Eysenck, ¿no? Clasifican la personalidad según su estructura mental y de reacción. Para el caso de Carl Jung, las personas o somos introvertidas o extrovertidas. Decíamos, por ejemplo, que Galeno plantea los fluidos o los humores, ¿no? La bilis va a generar al colérico o al melancólico, el sanguíneo, ¿no? La sangre, y el flemático a la flema. El colérico va a ser, ¿no? Rápidamente se irrita y reacciona con fuerza, con mucha energía. El flemático contrario reacciona con aparente lentitud y frialdad. El sanguíneo es muy locuaz y sociable. Tiene que ver con su temperamento. Kretschmer plantea que el esquizotímico o leptosómico serían los altos y delgados, en cambio contrariamente los bajitos, en relación a los esquizotímicos, bajitos y más, digamos, de torso más grueso, serían ciclotímicos o pícnicos. El ciclotímico pícnico sería más sociable para Kretschmer, en cambio los delgados, ¿no? y altos serían más bien introvertidos o tendrían esas características. El atlético sería más bien
más sociable, más enérgico y atlético y el listosímico. Decíamos que estos dos aspectos son referenciales y han inspirado la aparición de otras teorías posteriores, por lo tanto se los debe estudiar. Temperamentos según Galeno y temperamentos según la teoría somato-psíquica de Kretschmer. Pero también luego tenemos las tipologías psicológicas de Jung. Las personas podemos ser o extrovertidas hacia la realidad, hacia el mundo, o introvertidas hacia nosotros mismos y no hacia el exterior. Entonces, la energía psíquica gira alrededor del mundo externo y otros sobre sí mismo. Entonces, para Jung nuestro pensamiento puede ser extrovertido, pero más bien nuestra percepción introvertida. Este juego de características extro y introvertidas van a dar la característica de personalidad según Carl Jung, discípulo de Freud, y plantea el neopsicoanálisis con su teoría de la personalidad. Por otro lado, Eysen plantea un estudio donde propone variables de introversión y extroversión. La introversión y la extroversión tienen que ver con mi grado de sociabilidad. A menor grado de este rasgo de intro-extroversión, será más introvertido o más sociable o extrovertido. Pero también plantea la variable de estabilidad emocional. Hay mayor estabilidad o equilibrio emocional, llamado esto estabilidad emocional justamente, o lo contrario, inestabilidad emocional o neuroticismo. Entonces, a mayor grado de introversión y a mayor grado de estabilidad emocional, nos da un rasgo característica de personalidad. O a mayor grado de extroversión y mayor grado de neuroticismo, también nos da otras características de personalidad. Entonces hay personas que son más calmadas, pasan mucho tiempo bajo estrés y guardan más la estabilidad emocional. Generalmente son introvertidas. Pero también, por ejemplo, Eysen plantea la variable psicoticismo. El hecho de que las personas podemos hacer nuestro mundo más, digamos, alejado de la realidad o más centrado en la realidad, ¿no? Los que están más centrados en la realidad, están más centrados en el aquí y ahora, son más empáticos, comprenden más a los demás de lo que ocurre en su medio ambiente y controlan sus impulsos. En cambio, los psicóticos no solamente tienen inestabilidad, sino que tienden a crear, ¿no?, digamos, situaciones que ellos desarrollan en su propio ser, en su propio psiquismo, ¿no?, que tienen que ver con cómo ven la realidad, cómo perciben la realidad, o más alejada o construida por ellos mismos o más centrada en la realidad. Eso es el psicoticismo, como variable. La combinación de introversión, extroversión, estabilidad emocional y psicoticismo darían las características de personalidad. Entonces, la teoría de Eysen llega a combinar las teorías tipológicas y las teorías psicológicas de Jung. Lo hace con esta forma. Así entonces, un grado de emotividad o estabilidad emocional puede convertirnos en melancólicos cuando es alta la emoción, la estabilidad emocional es alta, pero también, ¿no?, el grado de introversión nos convierte en melancólicos. Pero por el contrario, un alto nivel de estabilidad emocional, un bajo nivel o alto nivel, o un bajo alto nivel de extroversión nos da otras características. Si son altos en estos aspectos, podrían más bien convertirnos, si ahora es extroversión mi variable elevada y estabilidad emocional, sería colérico. Al igual, entonces, tenemos el sanguíneo, el flemático. Aquí entonces tenemos unas características que al combinar los aspectos que hemos visto, variables de introversión, extroversión y estabilidad emocional, y también el psicoticismo,
podría convertirnos en alguna de estas características a nuestro rasgo de personalidad. Melancólico, colérico, sanguíneo, flemático. Inspirado inicialmente en Galeno, pero ahora tiene otra forma en la teoría de Erikson. Vamos a las teorías explicativas de la personalidad. Tenemos acá, vamos a estudiar el psicoanálisis. En los enfoques explicativos se diferencian de los enfoques descriptivos porque se orientan a la explicación de la personalidad, su naturaleza. También el conductismo, el enfoque conductual, también nos diría más bien el enfoque conductual que la personalidad es el conjunto de aprendizajes. El enfoque humanista nos va a hablar de tendencias diferentes en el desarrollo de personalidad, y el cognitivo social, que te tiene que ver mucho con la imitación de patrones definidos de nuestros modelos sociales. Comencemos con el enfoque psicoanalítico. Para el psicoanálisis, la personalidad está constituida, ¿no? Esa es su teoría, es una teoría, está constituida la personalidad por tres instancias, por el yo, el ello y el superyo. Estas son las tres instancias de la personalidad del psicoanálisis y que explican cómo funciona la personalidad. El otro concepto que tiene el psicoanálisis muy importante son los mecanismos de defensa, y vamos a ver entonces que en el psicoanálisis, ¿de dónde viene el impulso, de dónde vienen las motivaciones que llevan a que la personalidad se active? Vienen del ello, que impulsa la personalidad total de la persona. Viene del ello. Esta instancia está en la profundidad de la personalidad humana. De ahí viene el impulso. Hay dos grandes impulsos, el de vida, el impulso no de vida y el impulso tanático de muerte. Cuando la persona es equilibrada y busca que superarse como un estudiante que postula, está con impulsos de vida porque desarrolla la personalidad. Pero cuando una persona se deprime, tiene ideas, por ejemplo, de que no vale mucho, tiene impulsos tanáticos, que puede llevar, por ejemplo, habiendo un ejemplo concreto, al impulso de hacerse daño a sí misma. Pero esos impulsos origina que la propia personalidad comience a activarse, se dinamiza con el impulso del ello. Por lo tanto, el inconsciente, que es básicamente el impulso de la personalidad de carácter inconsciente, viene del ello. Porque se llama inconsciente porque no sabemos por qué se produce ese impulso. Y en el ello rige el impulso de la satisfacción del impulso, el impulso del placer. Un ejemplo es cuando vemos a un niñito pequeño comiendo. Cuando le gusta la papilla que la mamá le pone en su mesita, pregunto, ¿el bebito espera que la mamá lo vea para que él luzca sus formas aseadas, correctas de comer? No, si al niño le gusta la papilla, sencillamente mete su manito y comienza a comer y a comer. Satisface su deseo. No importa si se sucia o mancha. Incluso he visto de que terminan de comer y si le gusta, siguen agarrando el puré, simplemente su textura, parece que lo quieren oler y siguen ahí a pesar de que ya están gorditos, panzoncitos de tanto comer el puré. El ello tiene el principio de la satisfacción o el principio del placer. Eso también ocurriría en los adultos. Podría ese impulso, busca que sea satisfecho. Así, por ejemplo, cuando tú estás estudiando y aparece la imagen de ella, estás estudiando fuerte para ingresar, y aparece la imagen de ella, tu impulso inconsciente quiere satisfacer, quiere que tú vayas a verla, la llames. El principio del placer se está ahí presentando. Pero tenemos el yo. El yo es aquello que nos pone en contacto con la realidad y reina el principio de la realidad. Cuando tú ves tu almanaque y estás viendo que se acercan los exámenes, te dices, tengo que estudiar, y ya no la recuerdas a ella, ves que la persona sacude la cabeza como que deletea la imagen de ella, y el yo está reprimiendo. En el yo se encuentran los mecanismos de defensa. Reprimes el impulso inconsciente y te pones en contacto con la realidad afirmando, yo quiero ingresar
y dejas de pensar en ella. Es una instancia entonces más consciente. El super yo es más bien una instancia que va a formarse por la cultura, los valores y la moral, por lo tanto, se encuentran acá. El super yo se nutre de los valores de la cultura y es cuando nos sentimos culposos o tenemos vergüenza, eso viene de nuestro super yo. Está regido entonces aquí por las leyes de los valores y la moral. Es nuestra parte moralista. El super yo es el que dicta cómo debemos hacer las cosas, qué es lo correcto y bueno. Cuando nos preguntamos qué debo hacer, la respuesta viene del super yo. Por ejemplo, ¿qué debo hacer hoy día? Tu super yo te lo dice, a estudiar. El super yo es drástico, viene de lo que los padres siempre nos inculcaron, a estudiar. No tienes que ingresar, tienes que ser el número uno, te dice el super yo. No te deja respirar, el super yo te manda, te dicta cómo debe ser, porque ahí está formado por los valores, y entonces tenemos estas tres instancias. El impulso cuando quiere presentarse directamente al yo, y a veces el yo está un poco, digamos, concentrado en otras cosas, podría verse sorprendido por el ello. Y el superyo también presiona al yo porque quiere que se cumplan los estrictos criterios morales. Y el yo entonces podría sentirse un poco débil. Por eso el yo tiene mecanismos de defensa. No puede permitir que el inconsciente se manifieste así y con sus principios de placer, simplemente quiere satisfacer sus deseos. No, eso ocurre más bien cuando hay un problema de personalidad. El yo, la instancia del yo, tiene una estrategia, convoca a sus mecanismos de defensa para impedir que el ello se exprese completamente, sino debe expresarse de manera adecuada. Entonces puede reprimir. Son estrategias inconscientes, pero que vienen del yo para hacer frente a la realidad amenazante, ¿no? Que serían explicadas por el impulso inconsciente y preservar la autoimagen que está vinculada a nuestro principio de la realidad. Un estudiante tiene que mantenerse haciendo eso, no puede estar visitándola a ella todo el tiempo. Ya no es estudiante, sino, no sé, sería Romeo, ya no sería estudiante. Él reprime ese deseo y se impone el comportamiento de estudiante. Pero también puede negar. Negar es cuando no queremos ver la realidad. Es cuando el sujeto, el joven, el estudiante joven, que la conoce a ella y está prendado, enamorado de ella. Todo el mundo sabe que ellos ya no son ni siquiera amigos, pero él no quiere reconocerlo. Todo el mundo lo sabe, todo el salón, hasta en el barrio, los vecinos, el bodeguero saben que ya no están, pero él es el último en reconocerlo. Niega la realidad. Eso le llamamos negación. El padre le dice al niño, ¿qué haces que no estudias? ¿Vas a salir mal en el curso? No, papá, yo no salgo bien. Yo salgo bien en los cursos, yo salgo siempre bien. Ese profesor al que se le prende conmigo, yo no sé qué tiene ese profesor conmigo que me desaprueba. Él es el culpable, yo no. Niega que el alumno está negando lo que él sabe muy bien, que ha sido desaprobado. No quiere ver la realidad. La regresión es cuando, por ejemplo, el niño cuando ya pasa los 5, 6, 7 años, y viene el hermanito menor, a veces regresiona como cuando era bebé, porque se da cuenta que ahora todos los cuidados, el centro del cuidado ahora lo tiene el bebé. Lo destronaron a él y se comporta como cuando tenía menos edad para ganarse nuevamente los cuidados de los padres. Cuando el niño ya grande, digamos de 7 años, el padre le dice, tienes que cuidar a tu hermanito, ahí donde siente que ha sido destronado, y se llora, se queja como si tuviera menos edad, regresionando. Todos regresionan cuando los adultos, por ejemplo, dicen, voy a tirar una canita al aire, se encuentran con el amigo de la promoción y no se los ve todo el día y se convierten como dos jovenzuelos, están regresionando. Hay adolescentes que hacen pataletas como un niño, está regresionando. La racionalización es cuando no encuentro justificación racional para mis comportamientos no tan racionales, no tan
digamos, organizados. Por ejemplo, llego tarde y no quiero reconocer que hay impulsos que me hacen que llegue tarde, no, vienen impulsos de flojera, ¿no? Pero la persona, por su familia, el abuelito ya prácticamente no tiene con quién disculparse, hasta con la mascota, cuando le dicen por qué llega tarde. Proyección es cuando proyecto en otros mis sentimientos, mis emociones, cuando la persona lo captura por sobornar a un policía. Dice, yo no soy el corrupto, yo solamente le he dado para su gaseosa al policía. Entonces ahí tenemos la proyección negativa. Los corruptos son los políticos, yo no, dice, proyección negativa. O cuando el niño dice, yo quiero ser como mi profesor, o como el director de mi colegio, mamá, quiero usar terno como mi director, se proyecta positivamente. La formación reactiva es cuando me comporto de manera diferente a la que aparento. Es el político que promete de todo, pero finalmente más bien roba. Es el sacerdote que quiere, no, que los niños se vuelvan religiosos, pero más bien él intenta más bien abusar de ellos. Es el sacerdote no pederasta. Sublimación es cuando hacemos cosas correctas para vernos con nuestros impulsos inconscientes. No estoy enamorado, sino más bien canto música romántica. Y desplazamiento cuando desplazo a otra persona, no mis propios sentimientos negativos. Bueno, hasta acá, jóvenes, entonces hemos visto nuestro temario de personalidad y se nos fue el tiempo. Muchas gracias a todos. Retomamos la siguiente clase también los aspectos, porque vamos a ver relaciones de las teorías. Muchas gracias. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Hasta la próxima clase. Buenos días, profesor. Muy buenos días, jóvenes. Buenos días a todos. Vamos a iniciar la clase de biología. ¿Me confirman si se me oye y si se ve la presentación sobre todo, por favor? Sí, profesor. Ok, bien, empezamos. Estamos ya entrando al capítulo 17 de nuestro curso y vamos a hacer ya el último tema correspondiente al curso de biología, que es ecología y ecosistemas. Y la siguiente semana, que sería la última, correspondería a la parte número 2 de ecología, que son los recursos naturales. Vamos a empezar. Las preguntas que están orientadas a este tema siempre tienen que ver con los procesos, sobre todo abióticos y bióticos que se dan en el ecosistema, ¿no? Hay que puntualizar y hay que dar importancia, por ejemplo, también a lo que es el equilibrio ecológico, a lo que es, por ejemplo, las cadenas alimenticias, y también recordar las nociones o la terminología general en ecología, lo que es una población, lo que es una comunidad, lo que es un ecosistema, ¿ok? Bien. Sabemos que la ecología es una ciencia biológica, una rama de la biología, que va a estudiar la relación o la interacción que existe entre los organismos vivos o muertos también y los factores ambientales.
muchos se preguntan, pero ¿por qué los organismos muertos? Los organismos muertos, ¿no?, también influyen mucho en el ecosistema, ya que sus cuerpos van a ser descompuestos por otros organismos. Y esto va a ser posible, por ejemplo, el reciclaje de los elementos y moléculas que forman parte de la atmósfera y del ecosistema. Por eso digo así, ¿ya? La palabra ecología fue propuesta por un investigador conocido como Ernest Haeckel, ¿ya? Y etimológicamente, pues, creo que ya muchos de nosotros lo conocemos, ¿no? Oikos significa, pues, ¿no?, casa, y logos, estudio, ¿no? Literalmente podríamos decir que la ecología es el estudio de la casa, ¿no?, etimológicamente. Pero al decir casa, ¿a qué me refiero? Al decir casa me refiero al hábitat, ¿no? Me refiero al lugar en donde se desenvuelven, donde se desarrollan biológicamente todos los seres vivientes, ¿no? Por eso la ecología tiene esta etimología, ¿no?, el estudio de la casa. Pero ya la definición correcta sería ciencia biológica que estudia la relación que hay entre los organismos vivos y o muertos y los factores ambientales. Pero los organismos vivos o muertos, ¿no?, y los factores ambientales están en los ecosistemas. Y los ecosistemas, esto es algo muy importante que todos ustedes probablemente recuerdan, los ecosistemas son las unidades básicas del estudio de la ecología. La ecología no estudia a los organismos de manera individual. La ecología los estudia en base a población, agrupados, ¿no? Y los organismos o los seres vivos agrupados se localizan en el ecosistema, ¿ya? Por eso la ecología también se puede definir como la ciencia de los ecosistemas. Hay algunos términos que debemos de recordar antes de hablar de lo que es una población. Por ejemplo, ¿a qué llamamos individuo? Cuando decimos una población es un conjunto de individuos, pero ¿qué cosa es un individuo? Un individuo es cualquier organismo, cualquier entidad viviente, unicelular o pluricelular, que ocupa un lugar en el planeta. Y un grupo de individuos de la misma especie forma una población. ¿Y qué es una especie? Una especie es un conjunto de individuos que comparten tres características en común. Primero, la primera característica es que todos esos individuos se relacionan entre sí o son semejantes entre sí porque tienen rasgos físicos, anatómicos y fisiológicos comunes, ¿no? Por ejemplo, hay especies, ¿no?, de animales que tienen cola, otros tienen pico, otros tienen cuatro patas, ¿no? Así, características anatómicas, ¿no?, que son comunes en ellos. Algunos tienen cloaca, otros no, ¿ya? Segundo requisito, todos los individuos de una misma especie vienen de un ancestro común, ¿no?, por evolución, o sea, evolucionan. Y tercero, son interfecundos, es decir, tienen capacidad reproductiva, se reproducen, ¿ya? Porque si no lo hicieran, ¿qué pasaría con la especie? La especie se extingue, ya no existe, ¿no? Si es que falta la capacidad de reproducción. Entonces, eso es una especie. Y una población es un conjunto de individuos de la misma especie, pero que ocupa un lugar geográfico determinado durante un tiempo determinado. Cuando hablo de una población, siempre tengo que acordarme de mencionar el tiempo, el espacio y el tiempo, el lugar, ¿no? El lugar,
¿no? Y el tiempo en que se desenvuelve, se desarrolla la población. Ahora, existen diferentes factores que influyen en la cantidad de individuos que hay en una población, ¿no? Inclusive en su distribución. Hay factores ambientales que ocasionan que ciertos individuos, por ejemplo, se vayan de la población o migren de un lugar a otro, ¿no? De repente un cambio climático, ¿no? Una temperatura muy baja, una temperatura muy alta. Esto favorece el dinamismo de la población. Y hay factores que están relacionados directamente con el incremento de la población o la disminución de la población. O sea, me refiero a el incremento de individuos que hay en la población o la disminución. Aquí, por ejemplo, recordamos, creo que todo el mundo sabe esto, sobre los factores los 4 factores fundamentales, ¿no? Que forman lo que es la tasa poblacional. Los nacimientos, las muertes o los fallecimientos, las inmigraciones, ¿no? Y las emigraciones. Los nacimientos se ven favorecidos por la capacidad reproductiva de la especie, ¿no? A mayor capacidad de reproducción, mayor tasa de natalidad, y hay un incremento en el número de individuos, ¿no? Ya sea de manera sexual o asexual, ¿no? Mediante la reproducción. Las muertes o los fallecimientos de los individuos de una población se pueden dar por simplemente cumplir ya su proceso biológico, ¿no? Por senectud, por envejecimiento. Se puede dar también por algún tipo de cambio climático, ¿no? Se puede dar, por ejemplo, por la presencia de depredadores, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Eh, entonces, ese tipo de, digamos, de factores influyen, influyen en la población, ¿ya? ¿Ok? Quiere decir entonces que las muertes o fallecimientos pueden deberse a consecuencias naturales. Claro, como te digo, depredación, ¿no? Envejecimiento o a factores externos del ambiente también. La inmigración es la llegada de nuevos individuos a la población y la emigración es la salida de los individuos, ¿no? Si nosotros vemos aquí, ¿no? Y hacemos una comparación en este aspecto y decimos que la tasa poblacional, ¿no? Está, digamos, supeditada o influenciada a los factores que se encuentran acá. Por ejemplo, si el número de nacimientos más el número de inmigrantes supera al número de muertes más el número de emigrantes, entonces la población va a aumentar, la población aumenta, ¿no? ¿De acuerdo? Pero si es al revés, si hay una mayor cantidad de muertes y individuos que se van, ¿no? Emigrantes, ¿no? Que esto supere a la tasa de natalidad y a la inmigración, entonces la población va a decrecer, va a disminuir, ¿de acuerdo? Y cuando estos factores están iguales, cuando los nacimientos más las inmigraciones son equivalentes a las muertes más las emigraciones, entonces estamos hablando de que la población se mantiene en equilibrio, ¿ya? En equilibrio. Un señor llamado Malthus, ¿no? Decía que la población crece geométricamente y la disponibilidad de nutrientes, ¿no? Es la que disminuye cuando hay un aumento considerable de los individuos de una población, ¿no?
Y este tipo de conocimiento sobre el crecimiento poblacional lo aplicó también Charles Darwin, ¿no? Cuando habla o cuando habló del incremento de una población. Las poblaciones crecen, es cierto, aumentan, ¿no? De manera geométrica, pero a la larga se mantienen constantes, ¿no? Debido a los factores de muertes y emigraciones también, ¿no? Cuando hay una sobrepoblación de individuos en un ecosistema, entonces ahí viene ya un proceso de alteración de el ecosistema, ¿no? Lo que se llama también desequilibrio ecológico, y vienen pues factores que también se van a alterar, como son, por ejemplo, las cadenas alimenticias, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Bien. Entonces, esos son los factores que están influenciando en la población. Entonces, seguimos con los términos que ustedes también manejan. El otro término que también hay que recordar es el término de biotopo o factor ambiental. El biotopo es el factor ambiental que influye en el ecosistema, que influye en las poblaciones de seres vivos. Los factores abióticos o ambientales que influyen en los seres vivos son, por ejemplo, la temperatura, el agua, el suelo, la radiación solar, la presión atmosférica, el pH del agua, el pH del suelo, o sea, todos aquellos factores que no son considerados seres vivos. Se les llama factores abióticos o simplemente se les dice biotopo, pero son muy importantes, ¿no? Ahora, otra definición, otro concepto es lo que es la biocenosis. La biocenosis viene a ser la comunidad biótica, viene a ser el conjunto de poblaciones que hay en un lugar, viene a ser el conjunto de individuos, ¿no? De diferentes especies que ocupa un lugar determinado durante un tiempo, ¿no? Esa es la biocenosis, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy paseando por la playa rocosa de Ancón con mis amigos y observo estrellitas de mar, erizos de mar, observo por ahí gaviotas, cangrejos, estoy frente a una comunidad, a una biocenosis. Y el biotopo de ese lugar vendría a ser las rocas de la playa, la arena, el agua, el aire, ¿ok? Si estos dos factores interaccionan, como es lo que sucede, entonces formo lo que se llama el ecosistema. El ecosistema, ¿ya? Entonces, un ecosistema, ¿qué viene a ser? Si bien es cierto, es un lugar, ¿no? Es un área geográfica. Puede ser grande, puede ser pequeña, pero tiene dos factores importantes que influyen en él. Uno de ellos es el biotopo, ¿no? O los factores abióticos del ecosistema, y otro es la biocenosis, ¿no? Justamente las relaciones que hay entre el biotopo y la biocenosis dan origen a lo que se denomina el ecosistema, ¿ya? Bien. Hablando de ecosistemas, podemos mencionar que también existen ecosistemas grandes, ecosistemas que ocupan áreas geográficas extensas, ¿no? Que se llaman los biomas, ¿no? Los biomas son ecosistemas grandes, ¿no? Donde hay una flora y fauna típica en cada bioma, con características o factores abióticos también determinados, ¿no? ¿De acuerdo? Y hay ecosistemas pequeños. Inclusive, si yo, por ejemplo, me voy a los pantanos de Villa y, por ejemplo, quiero estudiar, quiero saber qué cosa hay en el agua, qué contiene el agua de los pantanos, saco una muestra de agua, ¿no? Un poco, digamos, con bastante soluto, con sólidos, ¿no? Y saco una muestra de agua de los pantanos y lo llevo al laboratorio y de repente saco una gota y lo enfoco al microscopio. Y en el microscopio veo, pues, microorganismos, ¿no? Que se mueven en el agua por ahí. Veo bacterias, veo protozoarios, veo algas unicelulares.
estoy viendo un microecosistema. ¿Por qué? Porque ese microecosistema contiene seres vivos de diferentes especies. Y también el agua, que forma parte de ese microecosistema, sería un factor abiótico que influye en esas especies. ¿De acuerdo? Entonces, los ecosistemas pueden ser grandes, pueden ser pequeños, ¿ya? Aquí, en esta diapositiva, puedo ver, ¿no?, diferentes tipos o diferentes ecosistemas, y aquí veo la relación que hay entre los factores abióticos y bióticos del ecosistema, ¿no? Acá los hemos mencionado, lo están mencionando, por ejemplo, mírame, los minerales del suelo, el agua, el aire, el viento, la luz, el calor, ¿no? La luz, por ejemplo, es muy importante para la fotosíntesis que van a realizar las algas, las plantas, ¿no? El viento hace posible, por ejemplo, que los granos de polen de ciertas plantas se puedan movilizar y puedan, por ejemplo, dirigirse a la parte femenina de las flores para facilitar el proceso de polinización, ¿no? El viento es muy importante. El agua es un medio de vida donde habitan muchísimas especies acuáticas, ¿no? Y el aire, pues, da, por ejemplo, los diferentes tipos de gases, como el oxígeno, el CO2 que necesitan las plantas. Los minerales del suelo son importantes para que las plantas puedan absorberlos y puedan crecer, ¿no? El calor también influye en la distribución de los organismos, ¿no? Cuando hay mucho calor, algunas especies pues regulan su temperatura y se meten al agua, ¿no? Como en el caso de los animales anfibios. O sea, hay diferentes factores, como ves aquí, que son abióticos, ¿no? Que son factores ambientales que sí o sí van a influenciar en los organismos. ¿Y los organismos quiénes son? Los organismos son justamente, ¿no?, los que forman la comunidad. En este caso serían, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, los microorganismos, las plantas y los animales. Dentro de los microorganismos tenemos a los hongos, tenemos a las bacterias, tenemos a las algas, pero a las algas unicelulares, ¿no? Porque hay algas que son grandes, por ejemplo, ya los has visto ya, las algas pardas, las algas rojas, son grandes, son pluricelulares, pero acá estarían las algas unicelulares, aquellas que, por ejemplo, forman parte del fitoplancton, ¿no? Bueno, y los virus se colocan acá con excepción porque en realidad no son seres vivos, pero como entran a las células, a los organismos vivos, se consideran acá como microorganismos, pero en realidad no lo son, ¿no? Y bueno, obviamente, pues todos estos factores van a influenciar en estos organismos, ¿ya? Esto simplemente es para recordar. Bien, el siguiente punto, a ver, vamos a disminuirlo un poco. El siguiente punto es hablar un poquito acerca de cómo es que se dan las relaciones entre organismos que ocupan el ecosistema. O sea, vayamos a la parte del factor biótico, ¿no? O sea, las comunidades, cómo se relacionan. Siempre hay la necesidad de poder sobrevivir en el espacio, en el ecosistema, en el ambiente, ¿no? Alimentándose unos de otros, ¿no? Porque la energía que un organismo necesita la va a utilizar para realizar su actividad biológica, ¿ya? La actividad biológica que realiza una especie en un ecosistema se llama nicho ecológico, ¿ok? Y esa actividad o nicho ecológico, una especie la desarrolla dentro de el espacio donde habita, ¿no? El espacio donde vive se llama hábitat. El hábitat es la región, o mejor dicho, el espacio geográfico donde una especie
desarrolla su nicho ecológico, ¿ok? ¿Ya? Hay animales cuyo hábitat está, pues, circunscrito a un bosque tropical. Otros están, por ejemplo, en el Polo Norte. Otros organismos habitan, por ejemplo, en ecosistemas o biomas de tipo sabana. Otros viven en tundras. Otros habitan, por ejemplo, en biomas como desiertos costeros. Entonces, cada hábitat es diferente, ¿no? Pero alberga a muchísimas especies, ¿no? A varias comunidades, ¿ya? Y un aspecto importante por el cual las especies se abastecen de energía para poder vivir, porque sin energía no se puede vivir, viene a ser las cadenas alimenticias, ¿no? Hay un flujo de materia en el ecosistema, y este flujo de materia se da cuando un animal se come a otro, porque un animal es materia, un ser vivo es materia, materia orgánica, ¿no es cierto? También tenemos materia inorgánica, ¿no? Pero somos sobre todo somos materia orgánica. Entonces, cuando un animal se come a otro, ¿no? La materia pasa de un ser vivo a otro. Hay un flujo de materia en el ecosistema. Pero aparte de eso, cuando un animal se come a otro, fluye también, ¿qué cosa? Fluye energía, ¿no? De un organismo a otro, ¿ya? Y según los principios de la termodinámica, ¿no? La energía, ¿no? No se crea ni se destruye, sino se transforma, ¿no? Y también, a medida que los organismos se alimentan de otros, ¿no? Hay un porcentaje de energía que se libera en forma de calor y otro porcentaje es el que se usa para el metabolismo, porque aquí la palabra clave de todo esto en una cadena alimenticia es el metabolismo. Tú sabes que el metabolismo, ¿no? Es una característica presente en absolutamente todos los seres vivientes, ¿no? Mediante la cual, pues, los organismos se abastecen de energía, ¿no? El metabolismo es el intercambio de materia y energía que hay entre los seres vivos y se puede hacer de dos maneras, ¿no? Mediante un proceso de anabolismo o mediante un proceso de catabolismo, ¿de acuerdo? ¿Ya? De esas dos maneras. Por eso es importante. Ahora, si a mí me preguntaran, ¿no? ¿Qué cosa es una cadena alimenticia? ¿Qué cosa es una cadena alimenticia? Es la transferencia de energía, ¿no? De un ser vivo a otro por el acto de poder comer y ser comido, ¿no? Una cadena alimenticia o una cadena trófica, ¿no? Trofo significa alimento, es una sucesión en la que un ser vivo sirve de alimento a otro, ¿no? El cual a su vez va a servir de alimento a un tercero y así sucesivamente, ¿no? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, vemos, ¿no? Los componentes de una cadena. Los componentes de una cadena son los eslabones, ¿no? Los niveles tróficos. Tenemos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Una cadena puede tener 4 niveles, puede tener 5 niveles, puede tener 6 niveles, ¿no? Dependiendo, ¿no? De cómo se da la interacción entre los seres vivos de la comunidad y dependiendo también sus nichos ecológicos, ¿ya? El número de eslabones de la cadena es limitado, ¿no? Limitado. Generalmente se da entre 4 o 5 eslabones, ¿no? Y esto se debe a ¿qué? A la gran pérdida de energía en el paso de un eslabón a otro, ¿no? La energía que inicia la cadena alimenticia, la energía que comienza la cadena alimenticia, es la luz, ¿no? Y esta luz es captada por los seres productores, por los organismos productores, ¿no? Claro, en el mar serían las algas, ¿no? En los ecosistemas acuáticos. Y en la tierra firme serían, pues, las plantas, ¿de acuerdo? ¿No? Las plantas. Y esta energía va disminuyendo en un 10%,
¿ya? Por ejemplo, aquí tengo una cadena alimenticia, ¿no? Empieza con este productor, ¿no? Este productor va a ser ingerido por este animal, ¿no? El primer nivel trófico está representado por ¿quiénes? Por los productores. ¿Y quiénes son los productores? Son los organismos autotróficos que pueden producir materiales orgánicos, ¿no? O sea, producen sustancias orgánicas a partir de sustancias inorgánicas simples, ¿no? ¿Quiénes están acá? Las plantas, las algas, las bacterias, por ejemplo, que hacen fotosíntesis, como las cianobacterias. Todos ellos son productores. Y repito, aquí, si hablamos de un ecosistema acuático, ¿no? Serían pues las algas, ¿no? El fitoplancton. Si hablamos de un ecosistema pues terrestre, ¿no? Serían las plantas propiamente dichas, ¿no? Las plantas terrestres. Ahora, los organismos que se comen a los productores, ¿ya? Son los consumidores primarios. O sea, el productor estaría en el primer nivel y en el segundo nivel estaría el consumidor primario, ¿ya? Los consumidores, de forma general, hablando así de forma general, los consumidores son organismos heterotróficos. Heterotróficos quiere decir que ingieren, ¿no? A otros organismos, ¿no? O ingieren fragmentos de materia orgánica, ¿ya? Los consumidores obtienen su alimento en forma de partículas sólidas, ¿no? Que deben ser primero ingeridas, luego deben ser digeridas y luego tienen que ser absorbidas. Por eso se dice que tienen una nutrición holozoica, ¿no? Holozoica, ¿ya? Y justamente, ¿qué tienen que hacer? Tienen que buscar, tienen que atrapar, tienen que devorar constantemente a otros organismos y para hacerlo tienen pues ciertas adaptaciones, ¿de acuerdo? ¿Ya? Dentro de estos consumidores están, por ejemplo, los que se alimentan de plantas o los que comen algas, ¿no? Que son pues los herbívoros, ¿no? Algunos los llaman fitófagos. Después tienes a los carnívoros, que son los que comen, los animales que comen otros animales, ¿no? También están los omnívoros, que son los que consumen una gran variedad de alimentos, tanto de origen animal como de origen vegetal, ¿no? Y también hay algunos consumidores especiales, ¿no? Hay consumidores especiales. Te estoy hablando de los consumidores ahorita, ¿no? Por ejemplo, existen tipos especiales, se podría decir así, de consumidores, ¿no? Por ejemplo, hay unos consumidores especiales que se llaman los carroñeros, ¿no? Acá están, ¿no? Los carroñeros. Los carroñeros son llamados necrófagos. Necrófagos, ¿por qué? Porque se alimentan de cadáveres, ¿no? De cadáveres que se encuentran también, ¿por qué no decir, en descomposición, ¿no? Ahí están, por ejemplo, los buitres, ¿no? Las hienas, los gallinazos, ¿no? Todos ellos son carroñeros. Pero hay otros consumidores especiales que son los, por ejemplo, los supercarnívoros, los superdepredadores, ¿no? Que son animales que consumen a otros carnívoros, ¿no? Por ejemplo, los tiburones, ¿no? Las orcas, las ballenas orcas, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y los detritófagos, ¿no? O los detritívoros, son aquellos que consumen partículas residuales, o sea, lo que queda de la alimentación de otros animales, ¿no? Los restos de comida que quedan de otros animales, ¿no? Por ejemplo, ahí están, ¿quiénes? Están las lombrices de tierra, ¿no? Por ejemplo, son muy importantes en el ecosistema porque gracias a ellas se forma una sustancia negruzca que es el humus, ¿no? ¿De acuerdo? Están también, por ejemplo, muchos escarabajos, ¿no? Muchas hormigas también, ¿ya? Por eso son consumidores especiales. Entonces, este consumidor primario que está aquí en el ejemplo, ¿no? Que es este caracol,
estaría alimentándose de esta planta. Entonces, este estaría ocupando el segundo nivel y sería un consumidor primario, ¿no? Lo llamaría, en este caso, pues, un herbívoro, ¿no? Pero este animal que está aquí, es un ave, se come a este caracol, entonces sería un consumidor secundario, ¿no? Estaría en el tercer nivel, ¿no? Y sería en este caso, pues, un animal carnívoro, ¿no? Pero acá hay otro carnívoro que se alimenta de este que está acá, ¿no? Que estaría ocupando el uno, 2, 3, el cuarto nivel, el consumidor terciario, que sería de repente este lobo o este zorro que está acá, ¿no? Y los desechos de este animal, ¿no? O la materia orgánica que se excreta del cuerpo de este animal, va a ir a parar al ecosistema, al suelo, y en el suelo están las bacterias, ¿no? Y hongos, que son los conocidos descomponedores, que van a encargarse básicamente de ¿qué? De metabolizar, ¿no? Y devolver la materia inorgánica que empezó aquí, ¿no? En el ecosistema, a la atmósfera o al ecosistema, ¿no? Esos son entonces los descomponedores, ¿no? Algunos los conocen como los desintegradores, ¿no? Tienen que absorber necesariamente mediante sus membranas, porque muchos son organismos unicelulares, ¿no? Este, para poder metabolizar esos residuos, ¿no? De animales muertos, esa materia orgánica que no se ha descompuesto, ¿no? Esos minerales, ¿no? Tienen que ser descompuestos hasta ¿qué? Hasta materia inorgánica, en este caso, ¿ya? Por eso son importantes las bacterias en el suelo y los hongos del suelo, porque son descomponedores, ¿ya? Entonces, teniendo como premisa esto, yo cuando vea una cadena alimenticia, ya más o menos voy a saber qué animal o qué organismo está ocupando el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel, y cómo se llama ese organismo. Por ejemplo, nosotros, ¿en qué nivel podríamos estar, no? Si nos alimentamos de una planta, estaríamos ocupando el segundo nivel, ¿no? Y aprovecharíamos mejor la energía, porque a medida que la energía va pasando de un ser vivo a otro, va disminuyendo en un 10%. Entonces, aprovechamos mejor la energía siendo herbívoros, pero también somos carnívoros, pero la aprovechamos mejor siendo herbívoros que siendo carnívoros. Porque siendo carnívoros, si yo me como un pollo, por ejemplo, ¿no? O un animal, ¿no? Ese animal estaría, pues, se habría alimentado de otro organismo, ¿no es cierto? Si me como un pollito, ese pollito es herbívoro y se ha alimentado de granos, de planta, ¿no? La planta sería el primer nivel, el pollo el segundo nivel, que es el consumidor primario, y yo estaría en el tercer nivel, que sería el consumidor secundario en ese caso, ¿no? Entonces, de esa manera funcionan las cadenas alimenticias, ¿ya? El flujo de la cadena alimenticia es así, se da de esa manera. Y aquí es donde estamos justamente lo que hablamos hace un momento, lo que te dije, ¿no? De las leyes de la termodinámica que se aplican aquí en una cadena alimenticia, ¿no? La energía no se crea, perdón, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, nos dice la primera ley. Y la segunda ley es que la energía va pasando de un ser vivo a otro, pero va disminuyendo en un 10%, ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy observando aquí, en este lado, veo cómo cierta parte de la energía se libera en forma de calor, pero otra pasa de un ser vivo a otro, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Los nutrientes minerales son los que utilizan los vegetales para poder fabricar sus nutrientes, junto con la luz, ¿no es cierto? Entonces, las flechas delgadas me están indicando cómo fluye la materia, ¿no? Las flechas un poquito más gruesas me indican cómo fluye la energía, ¿no? Y las flechas que están así helicoidales me indica
qué cantidad de energía se está disipando, ¿no? Todo esto forma lo que es una red trófica, ¿no? La energía forma parte de las redes tróficas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Así es. Entonces, aquí, por ejemplo, veo otra cadena alimenticia y me estoy dando cuenta, pues, que aquí los últimos son los hongos y bacterias que forman parte del suelo, son los descomponedores, ¿no? Aquí tengo otra cadena trófica, ¿no? Otra red trófica, ¿no? Donde me estoy dando cuenta cómo es que pasa la energía, ¿no? Este primer eslabón en una cadena acuática, por ejemplo, está formado por los productores, que son las algas, ¿no? Eh, unicelulares que forman parte del fitoplancton, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Y este fitoplancton, ¿no? Que va a hacer fotosíntesis y va a fabricar sus nutrientes, almacena cierta cantidad de energía que luego va a pasar al segundo eslabón, donde se encuentran los otros organismos, ¿no? Que son pues los que forman el zooplancton. En el zooplancton, por ejemplo, puedes encontrar pequeños crustáceos que son animalitos, no son algas, ¿no? Son animalitos heterótrofos, ¿no? En este caso, que se van a alimentar del fitoplancton. Podemos encontrar también por ahí larvas de algunos gusanos, etcétera, pequeñitos. Pues ellos reciben un porcentaje de energía de estos de acá. Pero ellos también, ¿no? Son consumidos por un grupo de peces que estaría ocupando el tercer eslabón. Y este grupo de peces que ocupa el tercer eslabón sería, o los llamaríamos los consumidores secundarios, porque los primarios son estos de acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Y si hay otro grupo de peces más grandes que se alimentan de estos, entonces aquí estamos hablando de un carnívoro que come otro carnívoro, por ejemplo, y estaría en el cuarto eslabón, y se le llamaría consumidor terciario, ¿no es cierto? Acá estaríamos hablando ya de animales de mayor tamaño. Y este de acá arriba, ¿no? Estaría en el quinto eslabón y sería un consumidor cuaternario, en este caso un depredador acuático. A medida que va pasando de un celo, pero una energía suficiente que le permite a él, ¿no? Realizar su actividad biológica en el mar. Y aquí tengo otra, ¿no? Este es un conjunto de cadenas tróficas, ¿no? Se le llama redes tróficas, ¿no? Al conjunto de cadenas, ¿ya? En cambio, esta es una cadena trófica única, ¿no? Este es un ejemplo de una cadena trófica. Entonces, una red trófica son varias cadenas asociadas. Aquí de repente me puedo marear, ¿no? Cuando yo veo tanta flecha. Pero lo que tengo que saber es lo siguiente, ¿no? Cuando la flecha sale del animal y se va a otro, quiere decir que este animal, ¿no? Sirve de alimento al que está acá, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, este roedor sirve de alimento a esta águila, ¿no? Pero esta águila también se alimenta de esta serpiente, la cual se alimenta de este roedor. Por ejemplo, acá, mira, el roedor, la serpiente y el águila son tres animales, ¿no? El roedor, ¿qué nivel estaría ocupando? Si tú ves aquí al costado, hay una planta, un maíz. Entonces el roedor se come al maíz. Pero el maíz es el que inicia toda la cadena, porque es un productor. Entonces el maíz estaría en el primer nivel, el roedor estaría en el segundo nivel, la serpiente estaría en el tercer nivel, ¿no? Esta cobra. Y en el cuarto nivel estaría el águila, ¿no? Entonces, el roedor sería el consumidor primario, la serpiente el consumidor secundario y el águila el consumidor terciario. Y así puedo ir sacando, ¿ves? ¿Cierto? Acá, por ejemplo, mira, en esta cadena tengo 1, 2, 3, 4. Aquí, ¿cuántos tengo? Mira, la planta, el insecto, tengo un arácnido acá, tengo una paloma
y tengo el águila. Mira, tengo 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Esta cadena tiene 5 componentes. Y eso que no estoy incluyendo a los descomponedores, ¿no? Porque son los últimos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, así puedo armar las redes tróficas, ¿ya? De repente me pueden poner una pregunta de estas, entonces yo ya sé quién se come a quién, ¿no? Y ya sé quién es el que ocupa el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel, ¿no? Por ejemplo, acá, mira, ve, la planta, ¿no? El maíz, acá hay un saltamontes, el saltamontes va a ser ingerido por este anfibio, ¿no? Esta rana, pero la rana, ¿quién se la come? Se la come este zorro de acá, ¿no es cierto? ¿No? ¿De acuerdo? Y acá terminaría, ¿ya? Entonces acá habría, mira, 1, habría 2, 3, 4, por ejemplo, ¿no? Y así. Bien, creo que esta parte es sencilla, ¿no? Ahora vamos a pasar a los ciclos biogeoquímicos. Los ciclos biogeoquímicos, ¿qué cosas son? Los ciclos biogeoquímicos vienen a ser a un reciclaje de los elementos y moléculas que hay en el ecosistema. Prácticamente lo que te estoy diciendo es que gracias a un ciclo biogeoquímico, los elementos de la naturaleza, los elementos químicos, las moléculas que hay en la naturaleza, se conservan en la naturaleza, pasan a los seres vivos porque los seres vivos lo necesitan, pero después regresan a la naturaleza, ¿no? Al ecosistema. Eso es un ciclo biogeoquímico, ¿ya? Hay ciclos biogeoquímicos que son llamados atmosféricos y otros que son llamados sedimentarios. Cuando te hablen de un ciclo atmosférico, te están hablando de un ciclo biogeoquímico en donde la molécula o el elemento pasa del ecosistema al ser vivo y luego vuelve a la atmósfera, regresa a la atmósfera. Y cuando es sedimentario, no es así. Cuando es sedimentario, el elemento o la molécula pasa del ecosistema al ser vivo y del ser vivo pasa, o sea, pasa al ecosistema de nuevo, pero se sedimenta. No regresa a la atmósfera. Cuando hablo de atmósfera me refiero al aire. Me refiero al aire. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo dos ciclos biogeoquímicos que son de naturaleza atmosférica. O sea, son atmosféricos, ¿no? Por ejemplo, tengo el del carbono. Mira. El ciclo del carbono hace posible la fotosíntesis de las plantas. El carbono se encuentra en el aire bajo la forma de CO2. Las plantas captan el CO2 a través de sus estomas, ¿no? Esto ya lo vi en el tejido vegetal, ¿no? Y este CO2 ingresa en el ciclo de Calvin, en la fase oscura de la fotosíntesis. ¿Y para qué capta la planta CO2? Para usar el carbono del CO2. Por eso se llama ciclo del carbono. Entonces, ese carbono inorgánico que la planta capta del aire, lo va a transformar en carbono orgánico. ¿Por qué? Porque la planta va a formar glucosa. Y tú sabes que la fórmula química de la glucosa es C6H12O6, ¿no es cierto? Entonces va a hacer 6 vueltas en su ciclo de Calvin y va a tener que captar al carbono pues 6 veces, ¿no es cierto? Para que pueda formar glucosa a cada rato, ¿no es cierto? Pero si esta planta es consumida por esta oveja o este herbívoro, entonces el carbono va a pasar de la planta a la oveja. ¿Por qué? Porque la oveja se está alimentando de glucosa que la planta ha fabricado, ¿no? Y si esa oveja es ingerida por otro animal, ¿no? Ese carbono pasa a ese animal y así, ¿no? Pero esta oveja también puede liberar sus desechos, sus excretas al suelo. Y en el suelo, felizmente, están los organismos descomponedores, que son las bacterias, los hongos unicelulares. Todos los organismos muertos o los productos de desecho que lleguen al suelo van a ser ricos en materia orgánica con carbono.
Tú sabes que el carbono es el elemento básico para formar las moléculas orgánicas, ¿no es cierto? Entonces, las bacterias del suelo descomponen esas moléculas orgánicas que quedan en el suelo y convierten ese carbono orgánico del suelo otra vez en CO2 y lo liberan al ambiente. ¿Te das cuenta? ¿Cómo regresa el CO2 al ambiente? Mira, ¿cómo regresa el CO2 al ambiente? ¿No? Pero este animal que ha comido la planta también respira y al respirar libera CO2. Esa es otra manera como el CO2 regresa, ¿sí o no? Nosotros los seres humanos respiramos oxígeno y liberamos CO2, dióxido de carbono, ¿no es cierto? ¿Ya? Las industrias también liberan un porcentaje de CO2, ¿no? Hay un reciclaje también de CO2. Y son estas las que liberan una gran cantidad. Por eso que cuando hay mucho CO2 en el aire, se retiene calor y eso se llama pues efecto invernadero. Pero el efecto invernadero no es malo, es un proceso natural normal, sino que cuando hay demasiado CO2 por la contaminación, ya ese efecto invernadero se traduce en un calentamiento global excesivo. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, eso es el ciclo del carbono. Profesor, aquí la planta también libera oxígeno. Claro, aquí podemos decir también que la planta, como resultado de su proceso fotosintético, está liberando oxígeno al ambiente, pero capta el carbono, el CO2. ¿Ya? Entonces, de esta manera yo puedo comprobar que el carbono es un ciclo atmosférico. Y un poquito más complejo, un poquito más complejo. Aquí, por ejemplo, ¿no? El ciclo del nitrógeno nos está diciendo de que también el nitrógeno existe en la atmósfera bajo la forma de un gas, el gas nitrógeno, ¿no? El nitrógeno gaseoso, N2. Este nitrógeno no va a poder ser captado directamente por las plantas. Necesitan ayuda de bacterias del suelo. Hay diferentes especies de bacterias en el suelo. Hay algunas que se llaman las bacterias nitrificantes, otras se llaman las bacterias amonificantes, otras se llaman las bacterias fijadoras de nitrógeno. O sea, hay diferentes tipos de bacterias en el suelo y hongos también, ¿no? ¿Qué hacen las bacterias en el suelo? Las bacterias en el suelo captan el nitrógeno del aire y lo metabolizan. Estas bacterias tienen enzimas especiales que les permiten metabolizar el nitrógeno del aire, o sea, el nitrógeno gaseoso, y convertirlo en un nitrógeno que sea asimilable para la planta. Entonces la planta aprovecha a las bacterias para que reciba nitrógeno de ellas. Pero para eso la bacteria tiene, o la planta, tiene que asociarse con la bacteria, ¿no? Y eso ocurre con muchas plantas. Muchas plantas leguminosas se asocian con bacterias del suelo, ¿no? Y forman una relación conocida como mutualismo, ¿no? Que lo vamos a ver después. Esa relación mutualista es una simbiosis. Es una simbiosis, ¿no? Que hay entre dos organismos que se van a beneficiar, pero que van a vivir juntos, que se van a necesitar, ¿no? Entonces la bacteria le da el nitrógeno a la planta y la planta le da un lugar donde vivir y le da alimento. Entonces la planta está feliz y comienza a fabricar, pues, con el nitrógeno la planta puede fabricar aminoácidos, puede fabricar sus proteínas, ¿no es cierto? ¿Ya? De esa manera, entonces, pues, la planta asimila el nitrógeno y fabrica su alimento con el nitrógeno. Y este animal que está acá se come a la planta. Al comerse a la planta, se lleva el nitrógeno de la planta, ¿no? Entonces el nitrógeno pasa al animalito. Si hay otro animal que se coma a este animalito, el nitrógeno pasa a ese animal. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué pasa si este animal excreta sus desechos al suelo? ¿O qué pasaría si las plantas envejecen, se marchitan y sus hojas se caen al suelo?
Eso es materia orgánica que está en el suelo, ¿no es cierto? Esa materia orgánica que está en el suelo, rica en nitrógeno, va a pasar al suelo y en el suelo están los descomponedores que son las bacterias y hongos. Entonces, ¿qué van a hacer estos descomponedores? Van a transformar esos desechos orgánicos ricos en nitrógeno, lo van a convertir en amonio, ¿de acuerdo? Esto se conoce como amonificación, ¿ya? Y después el amonio del suelo se va a transformar en nitrito por otro grupo de bacterias que se llaman las bacterias nitrificantes. Fíjate cómo el nitrógeno se va transformando, ¿no? Primero en amonio, después en nitrito. Y hay otras bacterias que convierten los nitritos del suelo en nitratos. Todos estos compuestos tienen nitrógeno, si te das cuenta. El amonio, el nitrito, el nitrato. Y ese nitrato va a ser asimilado directamente por la planta. O sea, la planta puede asimilar el nitrógeno del suelo bajo la forma de nitrato y puede asimilar el nitrógeno que las bacterias fijadoras le dan a la planta. Así que no hay pierde, ¿no? Pero, ¿cómo regresamos el nitrógeno otra vez al aire? Le pedimos ayuda a otras bacterias del suelo que se llaman las bacterias desnitrificantes, que convierten el nitrato otra vez ¿en qué? En nitrógeno gaseoso, ¿no? Y así de esta manera el nitrógeno gaseoso llega de nuevo a la atmósfera y se repite el ciclo otra vez, ¿correcto? ¿Ya? Pues este es el ciclo del nitrógeno. Los dos ciclos son atmosféricos. Pero aquí ahora veo otro ciclo que es diferente, ¿no? En este caso, estamos frente ahora a dos ciclos, pero que son sedimentarios, ¿no? Sedimentarios, ¿ya? En un ciclo sedimentario, como te digo, los elementos ya no van a regresar al aire, van a pasar al suelo o al fondo del agua, ¿ya? Por ejemplo, mira, rápidamente acá. Este es el ciclo del fósforo, ¿no? Y este de acá es el ciclo del azufre, ¿no? Por ejemplo, aquí el fósforo se encuentra en el suelo bajo la forma de rocas fosfatadas, ¿no? Hay un yacimiento de minerales de fósforo en el suelo. Y bueno, la minería, a través de la actividad humana, lo puede usar, lo puede explotar. Y se puede utilizar también eso para aprovechar y fabricar fertilizantes y colocarlo a las plantas, ¿no? Pero también las plantas absorben ese fosfato disuelto con el agua de la lluvia, absorben el fósforo y se alimentan de eso, lo asimilan, las plantas y los cultivos. Y estas plantas, ¿para qué necesitan fósforo? Para poder fabricar ATP, para poder producir sus ácidos nucleicos, ¿no es cierto? ¿Ya? Moléculas ricas en fosfato. Un animal que se coma una planta se va a llevar el fósforo de la planta, ¿de acuerdo? Y este animal, como todo organismo, va a morir o va a eliminar sus excretas en el suelo. Y esas excretas ricas en fósforo, ¿no? Van a ser, digamos, sedimentadas en el suelo. Y ahí se van a quedar. No van a regresar a la atmósfera. Pero cuando llueve, por ejemplo, el agua disuelve esas excretas de fosfato. Y eso pasa al ecosistema marino, ¿no? Por erosión del suelo también pasa al ecosistema marino. Y se sedimenta acá en el ecosistema marino. Pero luego, mediante un proceso de afloramiento de las aguas profundas, el fósforo sube a la superficie y va a servir de alimento a el plancton, al fitoplancton, luego va a pasar al zooplancton y luego a los consumidores, que son los peces de menor tamaño, y luego a los peces de mayor tamaño, y así. Y al final, ellos también van a en fosfato al fondo marino, y ahí van a encontrarse los descomponedores que van a usar esos fosfatos. Pero ya el fosfato no va a regresar
al ambiente, al ecosistema atmosférico. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces, este es un ciclo sedimentario. Y este es otro ciclo sedimentario también, ¿no? El ciclo del azufre, ¿no? El ciclo del azufre, ¿ya? Y justamente, pues, vamos a continuar después del receso, ¿ya? Bien, vamos a hacer un breve receso y continuamos con lo que sigue.